¿O qué? Lo de tracción, Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. pero la quítalo. No, pero de lado. Quien ha dicho una botonera puede ser de mi aplicación móvil. Yo en mi aplicación móvil, si escucho que se está produciendo una alarma, yo puedo coger mi teléfono móvil, irme a un apartado en concreto y cuando pulse ese botón actúo sobre esta dirección de grupo y eliminaré ese pitido que está produciendo en la pantalla. No el de la sonda, ¿vale? El de la sonda seguirá pitando porque hay una alarma de inundación, pero el resto sí, el de la pantalla táctil sí. ¿Va a tener alguna pantalla específica el tema de lo que es si tenemos o no tenemos fuga de agua? Lo haremos en la parte de... Lo vamos a hacer en la parte de alarmas, y hay una casilla que saldrá indicándonos de que se ha producido una alarma, ¿vale? No tiene nada que ver con las 5 pantallas del screen que veremos más adelante para el control de nuestro barco, sino que son unas pantallas que hay aparte, que no tenemos acceso a ellas si no se produce la alarma. Entonces, pulsamos en cubierta, nos vamos a nuestra pantalla y como sabéis, ya habíamos configurado, bueno, habíamos habilitado nuestras alarmas, ¿vale? Estaban habilitadas ya. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a retroiluminar intermitentemente esa alarma en nuestra pantalla, ¿vale? En la parte de alarma, que es la entrada 1, porque tenemos varias, luego utilizaremos estas para la de CO2. Y luego podemos modificar el tono de la alarma, que es un tono permanente, un pitido continuo, 2 tonos largos o 3 tonos breves, ¿vale? En este caso vamos a usar 3 tonos breves con una pausa larga para el tema de esa alarma. Y aquí vamos a poner inundación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que va a salir un mensaje en nuestra pantalla diciendo se ha producido una alarma y esa alarma aparece con el texto inundación. Ya interpretaríamos que se ha producido ese tipo de alarma. Aquí cuando nos vengamos a nuestra pantalla nos venimos a la parte de alarma y lo que tenemos que hacer es la confirmación de alarma, llevarlo a la recepción de alarma, por si desde otro punto, que no lo vamos a hacer, como he dicho antes, quisiéramos confirmarlo, y luego la alarma lo mandamos aquí, ¿vale? En caso de que se produzca la alarma, alguna de las 4 va a mandar un 1, ¿vale? Aquí lo indica de todas formas en su objeto de comunicación, 0 no alarma, 1 es alarma, y a partir de ahí pues ya podríamos controlar esa alarma de inundación, ¿vale? Ya lo tendríamos hecho. Vamos al siguiente. Tenemos ahora el ancla. Pues vale, el ancla se encontrará en lo que es la cubierta y vamos a, bueno, el ancla son 2 anclas, pero vamos a considerar que son exactamente iguales y se bajan las 2 anclas a la vez. Pues nada, como se ha hecho con anterioridad. Lo que vamos a hacer, voy a crear ya las direcciones de grupo previamente, lo vamos ahora al contrario, me voy a venir a la cubierta, voy a añadir el grupo intermedio que va a ser anclas, y aquí en anclas lo que vamos a añadir es subir, bajar anclas, y creo que lo que vamos a hacer es, vamos a parar el ancla. Sí, aquí en este caso sí vamos a pararla. Creo que es importante pararla, porque cuando llegue abajo habría que pararla, ¿vale? No voy a poner la posición tampoco, ni quiero saber en qué posición se encuentra, pero en principio quiero subir, bajar la ancla o pararla, ¿vale? De esta forma, muy sencillo. Nos venimos de nuevo, por ejemplo, a los mástiles, copio nuestro actuador que va a ser para mover nuestras velas, que va a ser exactamente el mismo dispositivo para controlar lo que es la ancla. En este caso solamente vamos a utilizar uno y la única diferencia es por modificar algo, ¿vale? Es que por ejemplo el ancla va a tardar, pues no sé, bajar hasta abajo va a tardar 30 segundos y subirlo, pues con el tema del agua, el peso y demás, le vamos a dar 35, ¿vale? En este caso va a ser completamente distinto. Es únicamente para que veáis que solamente hay que modificarlo. Tenéis que tener en cuenta que las botoneras seguimos dejándolo como estaban. En el caso de que se me rompiera la pantalla,
yo podría ir a un botón que dejara preparado para este actuador para que con la entrada 1 y 2 pudiera subir y bajar la ancla. Igual que la ancla en la apertura de los cañones, igual que las velas, ¿vale? Como hemos dicho antes. Y bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es, vamos a coger el largo, que es el que es subir y bajar anclas, y el corto es el stop, ¿vale? Ya lo tendríamos hecho. Solamente me tengo que venir a la pantalla y nos tenemos que ir a una nueva pantalla, ¿vale? En este caso, la pantalla 2. ¿Por qué? Porque la pantalla 2 es la que va a ser la cubierta. En cubierta lo que vamos a utilizar es la casilla 1 y la casilla 5 para subir y bajar el ancla y la casilla 2 para pararla. Vale, pues en la casilla 1 ponemos ancla, va a ser un 0 para subir, ¿vale? Es como si fuera una persiana, ponemos subir y el símbolo le ponemos su estrellita, esta flechita para arriba. Y el color, como es persiana, como siempre he hecho antes, lo ponemos en azul, ¿vale? Ahora, el 2 va a ser el stop, ya que estoy aquí lo hago, ¿vale? Ancla, este es el stop, y lo que vamos a hacer es mandar un 1, he puesto aquí un 0, ¿vale? Un 1 es stop, ¿me cabe? Sí, stop, ancla. El símbolo del stop vamos a poner la mano, y el color el azul. Activamos nada más que el azul, ¿vale? Y me tengo que venir a la 5. Esto es ancla. Vamos a poner ahora el 1, que es el stop. Bajar. Y ponemos la flecha. Color azul. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Solamente nos faltaría enlazarla en estas dos direcciones de grupo. Nos venimos canal 5, canal 1, que es el subir y bajar, y el 2, que es el stop, ¿vale? Como veis, en stop ya tenemos enlazado lo que es nuestro actuador que va a ser encargado de parar, ¿vale? El objeto de parar, que es el corto, y solamente una casilla que vamos a tener para la parada. Pues bueno, el ancla ya la tenemos, vamos a continuar. La verdad que va a ser bastante rápido, ¿vale? Subida y bajada de carga de la bodega. Pues bueno, realmente como lo que vamos a hacer es para subir y bajar las cosas desde cubierta hasta abajo, lo que voy a hacer es que vamos a imaginar que el motor lo tenemos abajo, ¿vale? Entonces este actuador lo vamos a colocar en la parte inferior de la bodega, ¿vale? Lo voy a añadir en la parte bodega inferior. Entonces lo que vamos a hacer es que me vengo a bodega inferior y vamos a poner aquí un grupo intermedio que se llame carga bodega, ¿vale? En la carga bodega lo que vamos a hacer es vamos a subir y bajar carga bodega. Y lo que vamos a hacer, muy importante, la parada, porque si no paramos la carga de la bodega no podemos hacer nada, ¿vale? Stop, carga bodega. Así está. Tenemos aquí las direcciones y solamente nos falta añadir. Voy a coger este dispositivo, por ejemplo, que es el compass, que es el que estamos utilizando para mover motores. Al fin de cuentas, el subir y bajar una carga va a necesitar un motor. Me voy a venir a la bodega inferior, que he dicho dónde la vamos a poner, y lo único que vamos a imaginarnos es que vamos a cambiar el tiempo. En este caso, pues bueno, vamos a poner que tarde 40 segundos en subir y 40 segundos en bajar y 45 en subir, ¿vale? Y luego el forzado con las entradas que tiene. Esto lo que vamos a hacer es ya directamente el subir y bajar, que es el largo viene aquí y el corto viene al stop bodega, y lo vamos a controlar desde nuestra pantalla. En nuestra pantalla, ¿dónde nos vamos a ir? Pues nos tendríamos que ir a la última, ¿no? A la página 5, que es bodega inferior, ¿vale? No está creada, podemos aquí, le ponemos el nombre de bodega inferior, no sé si me cabrá, sí, bodega inferior,
y vamos a utilizar la 1 y 5 para subir y bajar la carga y el 2 para pararla, ¿vale? El 1, subir, esto es carga, bodega, lo voy a copiar y vamos a poner el 0 va a ser para subir, ponemos el símbolo de la flechita para arriba y esto lo tenemos que poner en azul, ¿vale? Lo que veamos en los símbolos, veamos los textos, ¿vale? Con el 1 subo, el 2 va a parar, ¿vale? Ponemos stop. Le vamos a poner la mano. Y lo vamos a poner también en azul, ¿vale? Ya lo tenemos, ¿vale? Este es el de subir y tenemos que venirnos al 5. ¿Lo he puesto aquí? Sí. En el 5 vamos a poner el 1, que es bajar. El símbolo que vamos a poner el de la flechita en azul. Y de esta manera ya tendríamos el tema de subir y bajar con nuestra pantalla la carga de la bodega. Ahora nos tendríamos que ir a la página 5, ¿vale? Y coger el 1.5, que va a ser el subir y bajar, ¿vale? A la bodega, y el 2, que es el stop, ¿vale? Ya podríamos subir y bajar nuestra carga a la bodega, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es barca auxiliar, exactamente igual, de nuevo igual, un motor que va a elevar lo que es nuestra barca para poder echarla a lo que es al agua. En este caso nos la encontramos en la cubierta. Pues nada, nos venimos a la cubierta, añadimos un grupo intermedio que va a ser barca. Aquí vamos a poner el subir, bajar, barca, y otro va a ser el stop, barca, ¿vale? Vamos a copiar este actuador compact, por ejemplo, el mismo que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a meter aquí, vamos a aceptar. Es importante aquí siempre nombrar a los actuadores, no lo he hecho por efecto de, si no sería esto eterno, pero bueno, aquí por ejemplo si queremos diferenciarlo podemos poner barca, ¿vale? Y ya sabríamos que este es el de la barca y este es el del ancla, ¿vale? Anclas. De esta forma ya sabríamos diferenciar qué actuador corresponde a cada uno, ¿vale? Y aquí lo único que vamos a hacer es cambiar los tiempos. Por ejemplo, este va a tardar 1 minuto en subir y en bajar pues va a tardar, perdón, en bajar va a tardar 1 minuto y en subir pues no sé, va a tardar más. Vamos a poner, he puesto 1 segundo, pero realmente son 60, ¿vale? Y ponemos aquí 65, ¿vale? Ya lo tendríamos y lo único que tendríamos que hacer ahora mismo es coger el manual largo, el subir y bajar y el corto al stop, ¿vale? Ya tenemos hecho eso, nos tenemos que ir ahora a nuestra pantalla, al canal 2, para realizar la opción de subir y bajar lo que es la barca, ¿vale? Entonces nos vamos a venir ahora aquí a nuestra pantalla, nos tendremos que venir a la página 2, porque la página 2 es la cubierta, ¿vale? Pero ya teníamos aquí el tema del ancla, ¿vale? Tenemos el 1.5 ocupado para subir y bajar el ancla y el 2 de stop. Lo que voy a coger es el 6 para el stop de la embarcación, para que se quede un poquito más o menos todo bien puesto, ¿vale? La barca va a ser, este es el stop. Le vamos a poner el símbolo de la mano. Vamos a poner el símbolo de la mano que está aquí. Le vamos a poner color azul, que al ser motor le vamos a poner siempre el color azul, ¿vale?
Y ahora lo que vamos a utilizar para subir y bajar va a ser el 3 y el 7, ¿vale? El 3 voy a poner barca, que es para subir. En este caso cogemos el 0, ponemos subir, le ponemos ahora la flechita, cogemos ahora el color azul, cogemos la barca, 1, no sé si he puesto el 0 para subir, este es bajar, le ponemos ahora la flechita y ponemos el azul, ¿vale? Entonces la página 2, de aquí nos tenemos que venir al 3, 7, es el 3, 7 es el subir y bajar la embarcación, ¿vale? 3, 7, subo y bajo la barca, y si no recuerdo mal, el stop de la embarcación es el 6. 1, 2, 3, 5, 6. Este es el stop de la embarcación, ¿vale? Lo confirmo, que tengo aquí el 2, 6, que es el stop, ¿vale? Correcto, el 2, 6 el stop, y aquí pararía la subida y bajada de la barca, ¿vale? Pues ya tenemos también esa subida y bajada de la barca. Como veis, esta parte se realiza relativamente más rápido. Medidores de CO2. Lo que vamos a hacer es medir ahora el CO2 de cada una de las bodegas. La bodega 1, la bodega 2 y 3, que sería la superior, intermedia e inferior. Vale, en este caso lo que vamos a hacer es en cada una de ellas, ¿vale? En bodega superior vamos a añadir medición CO2, ¿vale? Medición CO2, y en la inferior vamos a añadir la medición CO2. Aquí en medición de CO2 vamos a añadir lectura de CO2, ¿vale? Vamos a añadir también alarma de CO2 y vamos a poner la confirmación, que cambiamos el nombre, confirmación alarma CO2, ¿vale? Al no haberle puesto nombre, porque están en sitios distintos, puedo copiarla y pegarlas, ¿vale? Cada una tendrá la suya, ¿vale? Bodega inferior. Como veis, aquí tendré lo que es cada una de las bodegas, su lectura de CO2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, me voy a venir a la bodega superior y vamos a añadir el dispositivo que corresponde, que está nuevo porque todavía no lo hemos metido, que es el de CO2, es el... creo que era este, ¿no? Vamos a confirmarlo, vamos a insertar. Lo tenemos que tener al final. Vale, aquí me da distintos valores. Bien. Al fin de cuentas, este dispositivo es un sensor que toma distintas lecturas. Tenemos la lectura, nos puede dar lectura de humedad, nos puede dar también nos da la humedad relativa y la humedad absoluta. También nos da la temperatura, si no recuerdo mal, tendría que estar por aquí, temperatura, ¿vale? Nos da también lo que es los valores de CO2. Que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como solamente vamos a ver los valores de CO2, porque al fin y al cabo la temperatura monitorizarla en cada una de las partes es únicamente mostrarla, ¿vale? Pero podríamos utilizar, a lo mejor, utilizarla para una función de termostato que quisiéramos controlar el clima de cada una de las estancias, ¿vale? O incluso el tema de la humedad, porque a partir de ahí podríamos calcular el punto de rocío y tener ese valor tan importante para evitar esas gotas que se producen en algunas instalaciones, sobre todo en las rejillas, por ejemplo, de ventilación y todo ese tipo de cosas. Pero en este caso solamente vamos a utilizar el valor de CO2. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a seleccionar el valor de medición, que lo que vamos a hacer es
en caso de modificación o que se envíe cíclicamente, yo quiero que se mande cada minuto, se va a mandar ese valor de CO2 y lo vamos a monitorizar en nuestra pantalla. Este dispositivo realmente no lo tenemos aquí, pero bueno, lo forzaremos para que veáis ese valor de CO2, y en el caso de que varíe estas partículas por millón, porque se miden partículas por millón, más de un 5%, también se va a mandar ese valor al bus. Pero quiero realizar un valor límite. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un valor límite desde el punto de vista de que en caso de que pase por encima de este valor, se puede configurar, ¿vale? Aquí aparece advertencia desde el punto de vista de que de 300 partículas por millón a 1000 partículas por millón el aire fresco, y esto es aire usado. Hay instalaciones que esto se equilibra mucho más, ¿vale? Dependiendo de la actividad que vaya a haber dentro de una instalación. Pero en nuestro caso lo considero, en este caso va a ser correcto. Y lo que vamos a hacer es que en caso de que pase de 1200 en alguna parte de la bodega, se lance, ¿vale? En caso de que esté por encima se lance un 1 y si está por debajo se lance un 0. Voy a activar una alarma. Esa alarma será CO2 alto en bodega inferior o CO2 alto en bodega intermedia, porque las vamos a diferenciar cada una de la suya, ¿vale? Entonces, como veis, vamos a tener el valor de medición y por otro lado ese valor límite de conmutación, ¿vale? Como ya la tengo, lo que hago es que la copio, la pongo en la bodega intermedia y la pongo en la bodega inferior, porque ya lo tengo parametrizado al igual que el otro, ¿vale? Con los valores como los tengo, pues van a ser tres medidores exactamente iguales, van a comportarse de la misma forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo. Nos vamos a venir a la bodega superior a la medición de CO2 y en esta bodega superior el valor lo mandamos a la lectura de CO2 y la alarma a la alarma. Ahora nos vamos a la intermedia y en la bodega intermedia, que es esta, lo que hacemos es que el valor de medición lo mandamos a la lectura de CO2 y la salida de conmutación en caso de alarma la mandamos a la alarma. Y por último nos queda la bodega inferior, ¿vale? La bodega inferior, nos venimos aquí, colocamos la medición y la conmutación a la alarma. Ya la tendríamos. Una vez está esto terminado, lo que tenemos que hacer es ver esos valores en las correspondientes casillas que nosotros queramos, ¿vale? Nos vamos a venir a nuestra cubierta, a nuestra pantalla, y lo que vamos a hacer primero es irnos a la cubierta, a lo que es la bodega superior, ¿vale? En la bodega superior, que es el canal 2, la bodega superior es la página 3, perdón. La página 3 es bodega superior, ¿no? Sí, bodega superior es la página 3. Pues vamos a tener libre, la siguiente casilla es la página 3, el botón 3, canal 3, ¿vale? Y aquí lo que vamos a poner es lectura CO2, por ejemplo, ¿vale? Lo voy a copiar porque va a ser repetido en muchas ocasiones. Y vamos a hacer una cosa, y es que, ¿qué tipo de dato es? Pues bueno, seleccionamos la lectura y me está diciendo que es el mismo tipo de dato, ¿vale? El 9.08, en este caso es partículas por millón, pero es un 2 byte flotante, ¿vale? Como es lectura, me vengo aquí, nos venimos a 2 bytes flotantes, la unidad que quiero que aparezca es partículas por millón, ese es el texto que va a aparecer. ¿Y qué símbolo es? Pues el CO2, si no recuerdo mal, tenía aquí unos puntitos, y esto lo que vamos a ponerlo, por ejemplo, en otro color. Si os parece bien, lo podemos poner en un color así azulito, de este tipo, ¿vale? Y ya lo tendríamos, que es página 3, canal 3, página 3, canal 3, es partículas por millón en bodega superior. La bodega intermedia, pues la bodega intermedia es la página 4, que está sin crear, ¿vale? Voy a copiar el mismo nombre, disculpadme, tengo la 3, venimos aquí,
Esto es bodega intermedia, no sé si cabrá todo, intermedia hasta donde llegue, internet, ¿vale? Y vamos a usar el primer canal que lo tenemos libre, ¿vale? Primer canal que lo tenemos libre. Nos venimos aquí, nos venimos a la lectura de CO2, que lo vamos a copiar, y lo hacemos exactamente igual. Lectura de CO2, nos venimos a flotante, partículas por millón, nos venimos al símbolo de las partículas por millón, que es aquí, y seleccionamos el azulito que hemos dicho, ¿vale? Ahora que es página 4, canal 1, nos venimos página 4, canal 1, y esto iría a la lectura de la medición de CO2 de la intermedia, ¿vale? Y ya solamente nos faltaría la lectura de la bodega inferior. En este caso, nos tendríamos que venir a la página 5, que la página 5 podríamos utilizar el 3, sería el 6, voy a utilizar mejor el 3, me gusta más el 3, para dejarlo un poco diferenciado, ¿vale? Lectura de CO2, vamos a coger Dogma y flotante, partículas por millón. He elegido la casilla 3 por efecto estético, luego de cómo se queda la pantalla, ¿vale? Luego lo veremos cuando volquemos la programación y veamos realmente cómo queda todo. En caso de que tengamos que hacer una modificación, la haremos sobre la marcha. Y ya lo tendríamos. En este caso, la 5.3 vendría a la lectura. ¿Qué ocurre? Que necesito las alarmas. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí a las alarmas. Esto lo voy a bajar un poquito para verlo mejor. Y ponemos sí, alarma CO2, bodega, vale, bodega superior, ¿vale? Y le ponemos lo mismo, los 3 tonos estos. Ponemos que sí, bodega intermedia, damos sí, los 3 tonos y ponemos bodega inferior, ¿vale? Tendríamos la alarma 2, 3 y 4, esa recesión de alarma para los niveles de CO2 que no queremos admitir, ¿vale? La 2, 3, 4 hemos dicho, ¿vale? Porque la 1 es para la de inundación. Por lo tanto, nos volvemos a venir a bodega superior y en bodega superior, ¿vale? Tenemos la alarma y la confirmación. Pues bueno, la confirmación lo llevamos a la confirmación y la alarma a la alarma. Nos venimos ahora a la 3, que la 3 es la intermedia. Pues bien, la alarma aquí y la confirmación aquí. Y la alarma 4, que es la de CO2, es que de la bodega inferior. Nos venimos a alarma aquí y la confirmación aquí. Como veis, ya lo tendríamos, ¿vale? En confirmación, como he dicho, es por si tuviéramos que recesionarlo desde otro punto. No lo vamos a utilizar, pero es bueno que nos habituemos a hacerlo, ¿vale? Pues ya lo tendríamos configurado el tema del CO2. Vamos a ver qué nos queda. Bueno, nos queda el alumbrado. Para ello vamos a utilizar la pasarela KNX DALI tipo Broca. Es importante que sepamos la diferencia que hay en este tipo de pasarela como en otro tipo de pasarela. Una pasarela tipo Broca, que es la que tenemos aquí, que es de 4 canales, lo que va a actuar es que todo lo que tengamos en el mismo canal, como estáis viendo aquí tenemos canal 1, canal 2, canal 3, cuando yo mando la orden de encendido, se enciende todo lo que tengo encendido en ese canal, tengo conectado en ese canal. No puedo controlar de forma independiente esas luminarias, ¿vale? Eso lo hacen las pasarelas KNX DALI, que nosotros le llamamos Full DALI. De hecho está el curso KNX DALI, donde, bueno, en caso de que estéis interesados de realizar este tipo de adquirir ese tipo de información, que sepáis que hay un curso exclusivamente para parametrizar distintos tipos de pasarelas, porque la gente piensa que a lo mejor una pasarela DALI va y compra una pasarela DALI y es exactamente todas iguales. Para nada. Cada pasarela DALI del mercado es completamente distinta una a otra. Tiene funcionalidades que otra no tiene, y ahí, bueno, pues es importante saber, tener esos conocimientos para saber qué tipo de solución se puede utilizar. Interesante este tipo de pasarelas, bueno, normalmente son más económicas que las Full DALI, que las que nos permiten controlar las luminarias de forma independiente, pero a mí me gusta usar este tipo de pasarelas Broca en determinados tipos de instalaciones.
E incluso cuando el cliente sabe la diferencia que hay entre una full DALI y una tipo Broadcast, aunque sea el coste mayor en número de dispositivos a colocar, opta por la de tipo Broadcast. El motivo es que el día de mañana, cuando tiene una avería, no necesita de un integrador para o bien redireccionar los drivers, DALI, etcétera, etcétera. La tipo Broadcast, cuando se rompe una luminaria, tú la cambias, la pones y no tiene que ir un integrador a configurar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, este tipo de pasarelas son mucho más habituales de uso por parte del cliente cuando conoce la diferencia entre una y otra que la full DALI, como digo, ¿vale? En este caso lo que vamos a tener son 4 circuitos, digamos, de alumbrado. Un circuito de alumbrado va a ser para cubierta y exterior, otro bodega superior, otro para la bodega intermedia y otro para la bodega inferior, ¿vale? Será todo o nada y regulable. Vamos a utilizar un botón para encender y apagar y otro botón desde la pantalla para enviar los valores porcentuales que nosotros necesitamos. Cosas así a lo mejor más interesantes, pues bueno, en principio lo bueno que tiene es que la forma de instalación, que todo va a través de un mismo bus y en caso de que necesitemos, como he dicho, el día de mañana tenemos que sustituir una luminaria, imaginaos en alta mar y no hay un integrador de KNX, pues se quita una luminaria, se pone otra y echaría a andar sin ningún tipo de problema. Una cosa muy interesante que tiene este dispositivo es el consumo residual que elimina dentro de las instalaciones, ya que dispone de un relé, un contacto, que eliminaría la alimentación de los drivers. Entonces, en caso de ¿Está? ¿O qué? Lo del 300. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero